Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí en su podcast Psicoquímico. Como saben, aquí buscamos compartir diferentes situaciones que cuestan tal vez eh, entender o saber manejar en la crianza de sus hijos y en la crianza, digamos, de personas que están cerca. Y hoy quise, digamos, que hablar de maternidad enfocado en cómo se vive esa maternidad a los 20. El año pasado en otro episodio hablábamos con una amiga muy querida sobre cómo se vive este proceso a los 40, que si no lo han visto les recomiendo que vayan a escucharlo, porque me he dado cuenta que dependiendo de la década en la que vivimos ese proceso de padres, sea o no el primer hijo, digamos que la vivencia es totalmente distinta, es un universo totalmente nuevo. Y hoy por eso vamos a tener otra amiga muy especial, ustedes ya la conocen, ella es, podríamos decir que de esta casa, ella es Maleni Rodríguez, es trabajadora social. A nivel profesional, ella tiene formación en intervención familiar desde la terapia sistémica y hoy nos va a contar un poco de todo este tema, entonces voy a presentárselas para que ella nos cuente, que la conozcan. Hola, Hola, buenos días. Gracias nuevamente, Gina, por la invitación. Para mí es un placer estar en estos espacios. Como lo mencionaba, soy Maleni Rodríguez, mamá de un príncipe de 8 años, de un hijito que me ha enseñado muchas cosas como mujer, como persona y como mamá. Una labor que es algo compleja, que se aprende todo el tiempo, nada está escrito y pues gracias, me gusta mucho estar aquí contigo. para, digamos, iniciar como, pues tú y yo ya hemos hecho varios espacios, me gustaría hoy, digamos, arrancar, aparte de todo ese que yo mencionaba al presentarte, Maleni, que nos contaras cómo fue que comenzó a llegar en ti ese deseo de ser mamá. ¿En qué momento como que dijiste, ok, a mí me gustaría vivir esto? Qué buena pregunta. Mi idea de ser mamá fue muy chica, de ser una adolescente, en decir, me voy a casar a los 25 años y quiero ser mamá. Esa era mi proyección, era mi proyecto de vida. Sin embargo, siempre decía que quería ser mamá cuando fuera profesional y tuviera cómo responder por una vida, ¿no? Era mi idea, entonces como que tenía la idea desde muy joven ser mamá. Y digamos, ya dijiste, ya, digamos, como quiero dar ese paso. ¿En qué momento ya llegó el momento que tomaste esa decisión? Bueno, pues, oye un poco mi corazón. Bueno, digamos que a raíz de todo esto, yo creo que pierdo a mi mamá cuando tenía 15 años y pues empieza como a adelantarse en muchas etapas en mi vida. Empiezo a tener pareja, a construir un hogar a muy temprana edad. Me casé muy joven y ya cuando tengo mi hogar establecido, tengo eh, mi relación estable, decidimos con él tener bebé. En este momento yo tenía por ahí unos 22 años aproximadamente, donde como que ya estamos listos y preparados. En ese momento lo decíamos, ¿no? Claramente. Quiero aclarar porque la percepción en este momento cambia, ¿sí? Y quiero aclarar eso porque quizás el ser humano tiene un afán de la vida, ¿sí? Como tengo que casarme a una edad específica, tengo que ser madre a una edad específica. Entonces, digamos que yo me voy a vivir a una temprana edad con el papá de mi hijo y la presión social era un aspecto muy importante. Sin embargo, yo siempre los límites como, bueno, no es el momento todavía, estoy hablando de 19, 20 años. Efectivamente, ya cuando me gradué profesional, ya había una señal de que estaba preparada de acuerdo a mi proyecto de vida, ¿no? Pero estuvimos de acuerdo con mi pareja, lo hablamos, lo planeamos, estuvimos en el proceso de pensarnos cómo va a ser la vida de papás y fue planeado, mi hijo fue planeado, entonces empezamos con un proceso
Ese proceso dura 2 años aproximadamente y pues llega a los 24 años. Y digamos, entrando más en materia, cuéntanos, eh, pues tú sabes que en este podcast siempre arrancamos como con una pregunta casi que reglamentaria y es, ¿cómo sientes que percibían este tema, digamos, en la sociedad de que fueras madre a los 20? Decías que había cierta presión. eh, Llegó un momento, pues digamos, cosas como, uy, pero ¿por qué no ha tenido hijos? O no, téngalo ya antes de que, no sé, eh, ya por la edad no pueda. O cómo sentías a tu alrededor que percibían todo este tema de ser madre a los 20, qué era lo que escuchabas de otras mamás tal vez, o te decían a ti. Era incómodo porque era como si estuvieran invadiendo tus decisiones y tu intimidad, de cierto modo. Digamos que antes se escuchaba mucho como que la relación de pareja y se van a casar y se van a vivir y lo más lógico sería que tuvieran hijos, sería como el orden cronológico de la vida. En este caso, pues nos vamos a vivir sin un compromiso jurídico, legal, un matrimonio, y eran la familia de él específicamente, como, y los nietos para cuándo, era incómodo, porque yo siempre decía, no, yo estoy muy joven para tener hijos, yo tengo que primero sacar mi carrera profesional, y era el afán de esto, del proyecto de vida en ese entonces. Entonces, sí era incómodo, creo que la presión social juega un papel importante y es hasta qué punto, porque van en todas las etapas de vida, después de tener un primer hijo, y cuándo vas a ser la hermanita, ¿sí? Y entonces si uno no está casado, y cuándo te vas a casar, entonces es como que la sociedad también impone unos, um, unos estigmas al ser humano, ¿sí? Entonces, el hijo está solito, necesita de un hermano, ¿sí? Eh, Todo eso está como si estuviera escrito en algún documento que es el afán, es lo que yo necesito para mi vida. Entonces, yo creo que la presión social también juega un papel bien importante en este aspecto. Eh, claro, pues en mi caso yo quería ser profesional, quería estabilizar ciertos aspectos antes de ser mamá, pero entonces como que no es el momento, yo les decía a ellos como no, no es el momento, no es el momento, pero sí, sí, digamos que habrá otras personas que les afecta un poco más, ¿sí? Pues en mi caso como que lo supe manejar, pero sí, sí es un poco intrusivo, podríamos hablarlo de, oye, como que es mi vida, son mis decisiones, pero sí, sí se siente como así. Y digamos, a propósito de, sí, que tal vez para otras mujeres ha sido un poco más difícil como poner ese límite. Sí siento que puede que alguna, digamos, que esté pasando por eso o que vaya a pasar por eso más adelante, nos escucha ahorita y dice, pero es que, digamos, a mí tal vez me cuesta un poco, ¿cómo hago para poner ese límite? Tú, así a nivel práctico, ¿cómo los ponías y cómo recomendarías que lo hicieran eh, para que en realidad sí, ok, me alegra por mí, por cómo está esta familia que estoy formando con esta persona, pero hasta este punto ya es decisión nuestra. ¿Cómo ponías tú, digamos, ese límite? Bueno, estaba muy chica, creo que a los 20 años también hay que tener presente cómo se conforman las familias, ¿no? Cómo se estructuran, porque pues finalmente yo me voy a vivir con mis suegros. Era un tipo de familia muy, muy, muy estrecho, una relación. Entonces, el poner límites en estos contextos, yo pienso que es desde el respeto y también el trabajo en equipo con tu pareja, ¿sí? Fíjate que va a ser súper importante como tener claro los ideales de los dos ante el mundo, porque pues finalmente si bien interactuamos con otros miembros de la familia, pues estamos creando una nueva familia y éramos los dos. Entonces, claro, muchas veces como que hay el nietecito, el sobrino, como que aparecen muchos miembros ahí participantes de la crianza que, que son activos en ese momento cuando no existe un hijo, ¿no? Entonces, sí me parece que el establecimiento de límites es como ese equipo que se forma, los acuerdos, y dando a respetar a los miembros de la familia como, oye, no es nuestro momento y llegará ese momento preciso donde llegaremos a llevar a cabo el embarazo, ¿sí?
pero yo sí pienso que tiene mucho que ver con la pareja, ¿sí? Como vamos a conversar, no es de la agresividad claramente, porque pues muchas veces como que nos reactivamos como, oye, ¿por qué te metes? Es mi vida, a ti no te importa, ¿sí? O muchas veces nos quedamos calladitos como, sí, bueno, bueno, no, yo pienso que va a ser importante como esa conversación con la familia, con las personas con que estemos cercanas, y fíjate que eso también se vuelve una necesidad de los demás, ¿sí? Porque yo me pongo también en el lugar de esa abuela que estaba feliz de ser abuela. Claro. Entonces, también tenía la necesidad de una vida más. Pero ella no veía o de pronto no entiende mi necesidad, ¿cierto? Entonces, a mí me parece súper importante poder conversar como estamos conformando una familia, estamos experimentando, estamos viviendo estas cosas, pero vamos a dar un tiempo. Entonces, sí me parece, más allá de dar explicaciones, me parece tener esa conversación con esos miembros de la familia, porque también hay que tener presente las expectativas, ¿sí? No, pues ya son esposos, ya, ¿sí? Entonces creo que aterrizarlas me parece muy sano. Sí, no, y qué bonito eso que dices y precisamente que lo digas tú, porque siento que a veces en temas, digamos, de formar familia, pareciera que todo el tiempo vivimos con afán, ¿no? Ya tengo una pareja, ¿cuándo se va a casar? ¿Se casa? ¿Cuándo va a tener hijos? Uh Eh, -huh. cuando el segundo, luego cuando, sí, como si se volviera una lista que tengo que ir chequeando, cumpliendo y cumpliendo y vivir siempre, mal acostumbrarnos a vivir siempre enfocado en lo que sigue y como que olvidamos que pues en este momento sí, puede que nos hayamos casado, más adelante sí podemos tener disfrutar y que nos permitan también alrededor disfrutar cada etapa y no andar pensando todo el tiempo como en lo que sigue y lo que sigue. Digamos, eh, eso, Maleni, me gustaría que nos contaras ya, nos decías esas ideas que giraban alrededor tuyo cuando comenzabas a considerar con tu pareja la opción de ser mamá. ¿Cuáles mitos, cuáles realidades sientes que hay alrededor de todo este tema de la maternidad en esta década, digamos, de los 20, depresión social? Eh, digamos, tú claramente tenías curiosidad por vivir esa etapa ya en ese momento. ¿Qué cosas sientes que tal vez son como ideas erróneas que tú te diste cuenta cuando comenzaste todo este proceso? Comenzaron con el especialista que dijiste que duraba 2 años, duró 2 años, eh, que en realidad te diste cuenta, no, esto tal y tal cosa que me dijeron como tan cierta de ser mamá en esta etapa en la que estoy yo, en este A, ¿qué pudiste darte cuenta? Bueno, digamos que vale la pena también tener presente que cada embarazo se vive de diferente manera. Cada embarazo tiene unas características supremamente únicas, eh, y voy a partir de ahí porque pues generalizar de pronto no sería. Hay mujeres que biológicamente, físicamente no tienen cambios, que son embarazos tranquilos, mmm, pero hay varios aspectos que sí cambian en una realidad. Por ejemplo, como el disfrutar de un embarazo. Voy a hablarlo desde mi experiencia porque vuelvo y digo, todos los embarazos no son iguales. En mi caso, ocurre algo que cambia la dirección de eso tan proyectado. Y es que, pues precisamente sucede un evento que me hace estar sola en mi embarazo. Entonces, eso cambia el rumbo de lo que yo soñaba y lo que yo pensaba. Entonces, hay varios aspectos. Muchas personas me decían como, ay, disfruta, es un embarazo, es lindo, disfrútalo, pero en el fondo no se sabía realmente las situaciones que ocurrían. Entonces, la parte emocional cambia mucho, el cuerpo de la mujer, la mente. Estamos un poco más cansadas, procesamos más lento, como que no entendemos muchas cosas, los hábitos alimenticios cambian, en mi caso vomitaba todo el tiempo, eso hacía que estuviera mal emocionalmente porque yo trataba de no llorar, estaba, digamos que, acompañada de mi red de apoyo, que es súper importante, estaba el papá de mi hijo, no como yo quería, claramente, porque
pues no estaba presente. Sin embargo, me encantaba comer, era curioso y comía todo el tiempo y disfrutaba mucho la comida, pero, pero vomitaba todo el tiempo y eso no era agradable. Otro de los mitos es como, eh, no sé, digamos como la estimulación temprana de los bebés, aunque hay espacios formativos para esto, muchas cosas se exploran en el embarazo y es como estímulalo, colócale al niño, pero ¿sabes qué? Me parecería que la realidad sería que esos estímulos fueran para las mamás, ¿sabes? Y entonces uno se va dando cuenta que cuando uno tiene una emoción, el niño responde en su barriguita de otra manera. Entonces, claro, la estimulación temprana, las luces, el sonido, pero yo en este momento digo la realidad, dieran espacios o creáramos esos espacios para las mamás en estado de embarazo, yo digo que las cosas cambiarían. La música para ella, que ella se permita sentir y que a través de los sentidos transmita a su hijo, yo creo que cambiaría y esa es la realidad. Cuando empieza a crecer la barriguita, los cambios del cuerpo, la ropa, y entonces, claro, hay muchas mujeres que no mmm, quisieran vestirse de mamás y las blusas maternas, y entonces ahí empieza a cambiar el cuerpo, pero hay otras mamás que no nos gustan. Yo soy muy no verbal, mi cara muchas veces habla, y entonces yo todo el tiempo tenía sueño y hacía mala cara, pero fíjate que no gestionaba mis emociones en tan temprana edad, porque ahora lo puedo hablar con mucha seguridad y eso influye. Y entonces ya era profesional y me decían, está brava, doctora, y entonces yo embarazada y con sueño. Eh, ¿Qué otro mito? Por ejemplo, que, no sé, como dentro de la formación de que los horarios, el no ser mamá, el inexperta, como que yo siento a mi hijo, pero ay, eso será normal. Entonces, digamos que hay una cosa como que pasan cosas y no sabemos si son normales o anormales y entonces todo es una alarma, ¿sí? Entonces, no sé hasta dónde. Digo que mito, el dulce provoca mucho movimiento en el niño, la chocolatina, pero sí, hay realidades que no se hablan dentro del embarazo. Vuelvo y digo, hay mujeres que disfrutan mucho el embarazo, que comen bien, que, bueno, los cambios no son favorables, pero sí conecto de que la parte emocional de la mamita en condición de embarazo cambia e influye mucho para un estado sano en el embarazo, ¿sí? En mi caso, pues no viví todo el tiempo vómito, pero el explorar nuevas cosas como los movimientos, como los antojos, que muchos profesionales dicen, esos antojos no son reales, es un mito, por ejemplo, los antojos, trayendo que es un mito, porque dicen como no, te hace falta algo más, es comprobado, ¿no? Yo tengo ganas de algo y entonces algo nos hace falta, entonces nada. Eh, el mito de la alimentación también hay muchas cosas que hablan como si tú tomas esto es bueno para el niño. No, eso realmente es otro mito. Hay cosas que la realidad es comer bien, comer saludable. Otro mito es coma por dos porque tienes a un bebé, entonces no, eso es un mito también, no, tú tienes que comer saludable cada 3 horas si es necesario, fruta, verduras, una alimentación balanceada para los dos, ¿sí? Mm, todo lo que sientes puede transmitir al hijo, pues no podríamos hablar de un mito por lo que les mencionaba, eso sí es una realidad, y es que el estado emocional de nosotras sí influye mucho en ellos y en su desarrollo. Creo que no se me ocurre en este momento más. Digamos, alguna realidad que tal vez no esperabas y nadie tal vez te dijo o te preparó, además de las que nos decías que sientes que tal vez está como invisibilizada por la sociedad hoy en día, que sería bueno como conocer a todas esas mujeres que escuchan esto y pronto van a ser mamás en esta etapa de los 20, ¿qué podrías decirle, Malena? Bueno, pues aquí, vuelvo y digo, vale la pena aclararlo y es también
pensarnos si fue un hijo planeado o no planeado, ¿sabes? Eh, digamos que cuando nos enfrentamos a ser mamás, sea planeado o no sea planeado este bebé, se vienen muchas cosas y cambian la vida. Eh, Siempre la sociedad nos dice, eres buena mamá o eres mala mamá. No lo hagas de esta manera, hazlo de la otra. Creo que eh, la responsabilidad que viene, el ser mamá, los cambios, el tiempo, la gestión del dinero, las necesidades de una nueva vida, eso nunca lo escuché en mi vida. Cómo suplir las necesidades del otro, ¿cierto? Porque cuando somos mamás, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y entonces creemos suplir unas necesidades que nosotros consideramos, pero no identificamos realmente cuáles son, cómo identificar las necesidades de un niño. ¿Sí? Eso creo que nunca lo escuché. Como que mi idea en la cabeza era, soy mamá, debo responder por comida, techo, ropa, estudio y ya. Si mi hijo tiene eso, es feliz, ¿sabes? Ese era lo que tenía yo en mi cabeza. Cuando nace mi hijo y en el momento de saber por qué está llorando, porque tiene hambre, porque el pañal está sucio, porque está enfermo, esas necesidades, identificarlas como mamá, es algo que no nos forman, nunca nos preparan para eso. Y así toda la vida, en todas las etapas de vida, va a suceder esto. Tenemos que escuchar las necesidades de nuestros hijos y creo que ese ha sido como el reto, ¿sabes? Como algo que si hubiese sabido antes, pues quién sabe cómo serían las cosas, de pronto hubieran cambiado algo, pero estoy aprendiendo y creo que ese es el secreto, poder atender a las necesidades, no como a mí me parece, sino como él lo necesita. Y entonces, de, de, de ¿cuáles sientes que han sido esos cambios o puede llegar una mujer que vive la maternidad a a los 20, digamos, de acuerdo a tu experiencia, para las que tal vez, digamos, van a vivir esta maternidad en esa etapa de vida? ¿Qué podrías decirnos de eso? Bueno, va a ser muy importante que, pues que la mujer esté preparada tanto física como psicológicamente, ¿sí? Como mirar su red de apoyo, va a ser importante esto, su equipero, digo yo, su pareja, eh, mirar condiciones de que si ya llegó esta situación, es que confíen en el proceso, que las mamás no somos perfectas, pero hay que creernos que tenemos que hacer o que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y muchas veces el miedo a esta edad nos agobia. Creemos que no vamos a ser capaz. No voy a negar que la vida cambia un montón, pero también es una oportunidad, ¿sí? Porque ya no vas a tener que velar solo por ti, sino por esa vida que está a la expectativa de que tú le acompañes en el proceso. Entonces es confiar, ¿sí? Como menciono, no hay mamás perfectas, creo que somos las más imperfectas de la vida, pero confiar en que tenemos grandes habilidades, en que tenemos que empezar a trabajar en nosotras mismas, porque creo que es otro desafío bien importante, Gina, y es poder aceptar y sanar nuestras heridas como mujeres y mamás para poder transmitirles cosas lindas a nuestros hijos, ¿sí? A veces nos damos cuenta que en la crianza y más a los 20 años, nuestra parte cognitiva sigue desarrollándose y tú tienes como ideales o proyectos que yo en este momento digo, o sea, mmm, el pensar irme de viaje, tengo que irme con mi hijo, todas estas cosas cambian y a esta edad de vida que la adultez joven, pues hay muchas cosas prematuras que tenemos que vivir para la etapa. Entonces, imagínate, en el momento que llegue pues otra vida, es como repensarnos, cómo traspasamos, cómo nos vamos a la otra etapa de vida. Entonces, sí es uno de los desafíos, creo que más allá es la culpa que uno tiene día a día por saber si está haciendo bien o mal las cosas,
el miedo de cometer errores, la incertidumbre de que las cosas que estamos haciendo salgan bien. Entonces, estos son desafíos que tenemos que enfrentar y más a esa edad. Ya a la medida que va pasando el tiempo, pues cogemos como un poco más de seguridad. Sin embargo, yo creo que eso se mantiene en el tiempo. La comunicación, todo lo que transmitimos a nuestros hijos. Y entonces a esta edad, a los 20 años en adelante, estos 5 o 6 años, pues uno tiene de pronto otras ideas, ¿sí? Claro, yo pensaba ser mamá a esa edad, yo lo proyecté, pero era lo que yo te decía, si me devuelvo en el tiempo y hubiese hecho muchas más cosas sola, ¿cierto? Pero ya llegó una vida, entonces la percepción cambia, va cambiando la percepción a la medida de las necesidades del tiempo. Entonces, sí, el reto más grande es poder confiar en el proceso y darnos la oportunidad también de aprender y empezar con mente de principiante, como no sabemos nada, pero estar dispuestos. Y entonces, para los que escuchan, Maleni, ¿qué mensaje podrías darles a las familias que están viviendo esta maternidad y estén solas en este camino, estén con una pareja? Mm, Mm, digamos, no es lo mismo vivirlo sola que vivirlo acompañada, pero por tu experiencia, ¿qué sientes? Podría ayudar a poder manejar mejor tal vez esa culpa que nos decías ahorita, esos miedos, esa incertidumbre. Lo que tú decías es cierto, en realidad a los 20 todavía, digamos, el cerebro termina de madurar, a los 21, 25 años más o menos. Entonces mira que si bien ya está casi totalmente madurado ese cerebro, todavía le falta como un pedacito, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían manejar un poco esa culpa, esa incertidumbre? ¿Qué podrías decirles, digamos, de cómo viste todo ese proceso? No, yo recomiendo que siempre, más allá de que llegue de sorpresa o esté planeado, confíen que cada vez que se tenga miedo, busquen recursos, que, que no están solas, que no están solas en esto, porque existimos muchas mamás que sentimos lo mismo, ¿sí? E identificar esto va a ayudarles un poco como a estar tranquilas. Busquen la ayuda pertinente. Yo siempre pienso que pasa algo y en muchas mamás cuando somos mamás dejamos de ser mujeres. Y esto es súper importante, nunca perder la esencia. Seguimos siendo mujeres y necesitamos un cuidado especial, ¿sí? Así seamos mamás, mamás cansonas, mamás cansadas, démonos el espacio, hay que consentirnos, hay que seguir siendo mujeres, pues para que esta carga sea un poco mínima, porque van a sentir la carga, ¿sí? Esto es imparable, yo no romantizo la maternidad, cuando hablo de esto, amo a mi hijo con toda mi vida, pero no romantizo la maternidad, no es una tarea fácil. Y a esta edad es como decir, cómo poder nivelar una cosa con la otra, cómo poder ser mamá y cómo poder ser mujer o esposa, es aprender eso. Y por eso yo siempre recomiendo, digo, hay que sanar, hay que trabajar siempre en uno, hay que darse mucho amor a uno mismo, porque es eso, ¿sí? La maternidad no es fácil, no es una tarea sencilla como que ya tuve a mi hijo, nació y ya crece. No es así. Entonces, que se quieran mucho, que se consientan bastante y pues nada, que activen todas las redes que puedan porque eso les va a ayudar para ser unas super mamás. Parece genial eso que dices, porque sí, justo por eso quería que estuvieras acá con nosotros para hablar de este tema, porque tú no romantizas la maternidad ni la ves así rosa como a veces nos las pintan ciertas plataformas o ciertos comerciales, y sí siento que eso nos da una mirada más real de lo que es, que sí es hermosa. Y yo, pues tú y yo nos conocemos hace muchos años ya, y siempre que yo escucho que tú hablas de tu querido hijo, se te ilumina el rostro y sé que cada sacrificio tú no te arrepientes y sientes que ha valido la pena
por la felicidad de él, por la tranquilidad de ustedes, pero también te das cuenta que sí, hay cosas que cuestan y no por eso significa que se quiera menos a un hijo o a una hija, sino que es bueno ser realistas y aterrizar un poco esas expectativas que a veces erróneamente nos venden ese ese embarazo, digamos, de comercial, donde todo es perfecto y no hay náuseas ni nada, o esa ya maternidad cuando nace ese bebé, donde todo funciona a la perfección, llora ya de una, yo sé que es, el mundo real no es así, ¿no? Eh, ¿Qué, digamos, me gustaría? Digamos, hay algo pues, digamos que este espacio, la idea es que busquemos ser conscientes de las cosas que suceden en la crianza. Cuéntenos en comentarios a qué edades vivieron cada una de sus maternidades, cómo ha sido compartir y yo se las diga a Lenny para y hace algunos estuvimos la maternidad a los 40 y se puede complementar. Digamos, el tema de un adolescente que está viendo el embarazo, eso también lo hablamos con otra invitada para que vayan a ver esos espacios. Maleni, tú sabes que yo te quiero mucho, tú eres una de esas amigas que yo agradezco que la carrera me haya dado y, y me gustaría entonces que cuentes, ya hablamos, digamos, de tu hijo de carne y hueso, ¿no? Ahora de otro nuevo hijito que hace algunos años, que es crear familias, un proyecto muy lindo que te he visto de cerca ir como armando. Cuéntanos un poco qué es el espacio que estás construyendo que se llama, para los que escuchan, un poco de qué se trata. Bueno, pues primero agradecerte porque creo que has estado en el camino de formación, me has impulsado, me has motivado de que lo que uno quiere lo cumple. Creo que esto me ha inspirado, ¿sí? El ser mamá, soy trabajadora social y crear familias puede ser un espacio bien provechoso para compartir esas técnicas que muchas veces no conocemos desde el rol de padres. Crear familias está pensado para estas familias que presentan dificultades, en especial pues en la adolescencia. Sin embargo, estamos con mi hijo en la infancia y creo que es una etapa bien interesante que pues es la anterior a la adolescencia, entonces va a ser un espacio que va a acompañar a muchas familias, ¿sí? Nuestro propósito va a ser en entender a las familias que no son perfectas, de poder formar y construir armonía en familia, de que las familias se puedan comunicar y expresar sus necesidades, porque son un sistema y este sistema pues a veces funciona como puede, pero tiene siempre sus aspectos que impiden que sean adecuados. Entonces, queremos con Crear Familia esto, ser un espacio seguro para ustedes, ser un apoyo incondicional en estas dificultades que se presenten al interior de la familia y pues feliz con este otro hijito porque yo sé que también va a requerir de atención y de mucho amor. Así que pues nada, bienvenidos todos y aquí estoy disponible, inspirada desde ser mamá y trabajadora social. Entonces, para los que nos escuchan, Malenia estaba aquí en varios espacios, pero ese nuevo hijo que es crear familia, entonces aquí abajo en la descripción les dejo el enlace para que busquen y lo sigan en todas sus redes sociales porque como, como poco a poco de esa información a través de estos medios digitales, entonces me parece lindo que te hayas aventurado, digamos, a hacer eso porque sé que va a haber muchas familias que van a, digamos, conectar contigo. Por esa forma, lo que yo tan real y tan sincera de hablar de todos estos temas, porque hoy en día a veces creemos que como en los filtros, en las redes sociales, para que sea todo perfecto, tenemos que hacer todo así perfecto y que es que desconectado de la realidad es cuando
cuando, digamos, hay personas que en redes sociales muestran una familia perfecta que como un relojito suizo, eso no es real y debo decir por experiencias personales, ganas de conocer que no es sostenible, ¿sí? Entonces, bajémonos un poco de esa nube y démonos que la familia es, digamos que la primera empresa de la sociedad o la célula de la sociedad y por tanto habrá momentos desafiantes, ¿no? Habrá momentos retadores y para eso, digamos que es que Maleni está construyendo poco a poco crear familias para que vayan, las sigan y ahí más adelante ella les compartirá, digamos, un servicio que está armando para poder brindarles asesoría en estas dificultades familiares que puedan tener en su dinámica y que vuelva a la armonía. Pues nuevamente muchas gracias, te lo digo, está casi que, digamos, podríamos decir que tú ya eres de la familia en este espacio. Me alegra mucho que digamos poco a poco ese nuevo hijito va cogiendo como forma, está como en ese proceso de gestión, entonces me pone muy feliz porque conozco de cerca tu trabajo, porque trabajamos, digamos, especialmente en dos lugares. Sé la gran labor social que tú eres y lo comprometida que eres con las familias que trabajas, entonces sé que van a venir muchas bendiciones en ese nuevo proyecto y aquí, digamos, lo que quieras compartirnos de lo que vayas haciendo ahí, pues sabes que las puertas están abiertas para que nos cuentes. Sé que les interesará a muchos saber de esto. Entonces, y pues de los nuevos otros precios que hemos hecho con Miami, se los dejo aquí abajo para que vayan, digamos, muy valiosos y complementan muy bien lo que vimos hoy acá. Y nada, no sé si hay algo que quieras decirles para cerrar y para despedirnos. Vale. Gracias, gracias por el espacio, me encantó. Yo te hablo mucho de los roles, soy mamá, soy trabajadora social y como toda mamá grita, toda mamá se estresa, toda mamá, entonces, nada, pues gracias por escucharme, creo que ojalá les sirva a muchas mamás, que no desesperen, que tengan amor, porque el amor lo puede todo con sus hijos y nos veremos en una próxima oportunidad o en nuestras redes. Bueno, un abrazo. Chao. Gracias, que estés muy bien. Chao.